Bienvenidos al programa Para Salvarte. Me llamo Jorge Loring, soy jesuita español y he venido a Birmingham a grabar 13 espacios desarrollando los temas que expongo en mi libro Para Salvarte. Y el tema que vamos a tratar hoy va a ser Cristo el más grande. Cristo el más grande. Pero antes de empezar, tengo que confesar mi complejo de incapacidad. Soy consciente de que voy a defraudar. Soy consciente de que no soy capaz de hablar de Cristo como Él se merece. Soy consciente de que por mucho que yo diga de Jesús, Él es mucho más de lo que yo sepa decir. Y voy a defraudar. Pasa como las películas de Jesucristo. Las películas antiguas, como Rey de Reyes, El signo de la cruz, etc., tenían un acierto. Y es que sacaban a Jesús desde lejos, de espaldas, no se le veía la cara. Y cada cual se lo imaginaba como quería. Pero estas películas modernas, que acercan la cámara a la cara del artista, defraudan, porque no hay artista que represente a Cristo como Él se merece. Y cuando uno ve a ese artista que representa a Cristo, uno dice, eso no fue Jesús, eso no fue Jesús. Uno pide mucho más de lo que el artista sea capaz de interpretar. No hay artista en el mundo que represente a Cristo como Él se merece. Pues eso me pasa a mí. Por mucho que yo diga de Cristo, estoy seguro que defraudo, porque Cristo fue mucho más de lo que yo sepa decir de Él. Por lo tanto, supuesto que voy a defraudar, voy a decir algunas de las cosas que creo que nos pueden ayudar a conocer más a Cristo para amarle más y servirle mejor. Y hablar de Cristo, lo primero vamos a hablar de lo más material, de su cuerpo. Vamos a hablar de su cuerpo. Los evangelios no nos dicen si Cristo era alto o bajo, si era gordo o delgado, si era rubio o moreno. Los evangelios no describen a Cristo. No era costumbre de aquel tiempo. El primer escritor que describe a su personaje fue Plutarco en sus vidas paralelas. Pero antes de Plutarco, los escritores no describían a su personaje. Como los evangelios se escriben antes de Plutarco, los evangelios no describen la figura de Cristo. Y no nos dicen si era alto, bajo, gordo, flaco, rubio, moreno. No lo dicen. No era costumbre de su tiempo. Pero, qué maravilla. A los 2000 años de haber muerto Cristo, tenemos su auténtica fotografía. Tenemos su auténtica fotografía. ¿Dónde? En la Sábana Santa. El otro día hablé de la Sábana Santa, cómo la imagen de Cristo ha quedado grabada en la Sábana Santa. Ahí tenemos la foto de Cristo. Y vemos su estructura atlética, su armonía de proporciones. Dice el doctor Marañón, especialista en sexología, dice, es cuerpo perfecto de varón. En la Sábana Santa tenemos la figura de Cristo, la foto de Cristo, cómo fue el cuerpo de Cristo y sobre todo su cara, su cara. En la Sábana Santa tenemos la cara de Jesús. Y yo tengo un vídeo de la Sábana Santa y un libro de la Sábana Santa donde pongo unas fotos, una foto robot de Cristo. Esto han hecho dos artistas, uno Brunner, alemán, y otro Agenian, armenio, con la huella que el rostro de Cristo dejó en la sábana, han reconstruido el rostro de Cristo. Lo mismo que hace la policía, que cuando busca a un individuo, sin haberlo visto nunca, con los datos que recoge, reconstruye el rostro de enorme parecido, sin haberlo visto nunca. Esto han hecho Brunner y Agenian. Han reconstruido el rostro de Cristo basando en la Sábana Santa, y nos da un Cristo, un rostro de una grandeza, de una nobleza, de una majestad, de una dulzura,
de una virilidad al mismo tiempo. Maravilloso, maravilloso. Por cierto, aunque sea un paréntesis, lo quiero decir, es que la BBC inglesa ha lanzado al mundo un hipotético rostro de Cristo que es repelente, es repelente. Es que han encontrado un cráneo contemporáneo de Jesús y han reconocido un rastro, un hombre, parece un hombre de Atapuerca, un hombre de Neandertal, una cara de delincuente. Yo he dicho en televisión, dije, ese era el rostro de Barrabás, no el de Cristo. Cristo no tenía esa cara repelente. Cristo tenía un rostro agradable. Si se llevaba a la gente de calle, tenía un rostro agradable. No es que fuera un guaperas. Cristo no tenía que ser un guaperas. Pero un rostro agradable sí. Un rostro atractivo sí. Y no ese rostro repelente que han divulgado los medios de comunicación porque unos ingleses de Manchester han reconstruido un cráneo contemporáneo de Cristo. No tiene nada que ver con la cara auténtica de Cristo, que era agradable, atractiva y tenía unas cualidades que se llevaba la gente de calle. Bien, hablando ya del cuerpo de Cristo, vamos a hablar ahora de otras cualidades de Cristo. Y la primera cualidad de Cristo que se ve en su foto, su fortaleza. Cristo era tremendamente fuerte, un hombre muy fuerte. Los evangelios no nos dicen que Cristo fuera corpulento, pero nos dicen cosas que deducimos que era fuerte. ¿Por qué? Dicen los evangelios que Cristo subió de Jericó a Jerusalén en 6 horas. De Jericó a Jerusalén hay 36 kilómetros. Si Cristo subió en 6 horas, y un desnivel de 1000 metros. 1000 metros, 36 kilómetros en 6 horas. Cristo subió a 6 kilómetros por hora. Eso es un paso muy rápido, muy rápido. Yo he sido scout en mi juventud, explorador, he hecho muchas marchas. Y un paso de 5 kilómetros por hora es un buen paso. Y un paso de 6 kilómetros por hora, un paso rápido. Llaneando, bien. Llaneando, pase. Pero 6 kilómetros por hora, subiendo 1000 metros, hace falta ser muy fuerte, muy fuerte. Y por un camino desértico, sin árboles, sin sombras y sin descansar. Sin descansar. Porque si se para a descansar, no saca una media de 6 kilómetros por hora. Por lo tanto, Cristo, si sube de Jericó a Jerusalén, 1000 metros, 36 kilómetros en 6 horas, Cristo era un hombre muy fuerte, una gran fortaleza física. Segundo, Cristo era muy valiente, muy valiente. Fijaros vosotros, cuando en el templo está lleno de mercaderes con las mesas, las monedas allí, y Cristo coge del suelo unas cuerdas de atar el ganado, forma un látigo y expulsa a los mercaderes a latigazos. Derriba las mesas, espanta las gallinas y los animales. Los judíos, todos sabemos lo que es un judío para defender el dinero. Los judíos podrían haberse amotinado y haberle linchado. Él solo, contra todos los mercaderes, con un látigo de cuerdas, los expulsa todo del templo. Hace falta ser muy valiente para enfrentarse con aquellos mercaderes que, como es lógico, tuvieron mucha dificultad en dejarse derribar las mesas y espantar los animales. Por lo tanto, digo, Cristo fue muy valiente al enfrentarse él solo contra todos los mercaderes del templo. Tercero, Cristo era muy inteligente, muy inteligente. Los fariseos, que no eran tontos, le ponían trampas para cogerle, para despartijarle, y Cristo se escapaba siempre y se salía por la tangente. Llegan los fariseos y le dicen: Maestro, ¿qué dices tú de eso de pagar tributo al César? Una trampa muy bien hecha. Si dice
hay que pagar tributo, se indispone con el pueblo que no quería pagar tributo al ejército de ocupación romano. Si dice no hay que pagar tributo, se dispone con la autoridad que esquilmaba al pueblo con los tributos. Si dice que hay que pagar, malo. Si dice que no hay que pagar, peor. Diga sí o diga no, le cogen. Y entonces los fariseos, Señor, digo, Maestro, ¿qué opinas tú de pagar el tributo al César? Como Cristo no podía decir ni sí ni no, no dijo ni sí ni no. ¿Qué dijo? ¿Tenéis una moneda con la que se paga el tributo? Sí, maestro, sí. Aquí tenemos un denario. Sacan el denario con que se pagaba el tributo. Y Cristo dice, ¿de quién es esa imagen? Las monedas, estaba la imagen del emperador. ¿De quién es esa imagen? Del César. Pues dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Se salió por la tangente. Los dejó boquiabiertos. Ellos que preparan una trampa muy buena. Porque diga sí o diga no, le cogemos y lo desprestigiamos. Cristo con su inteligencia, estoy hablando como hombre, encima era Dios, pero como hombre, inteligencia de hombre, le ponen una trampa y él se escapa de la trampa y los deja boquiabiertos. No podía decir ni sí ni no, no dijo ni sí ni no. Dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Otra trampa. Le traen a la adúltera, se la tiran a sus pies. Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en adulterio. La ley manda que muera apedreada. ¿Tú qué dices? Si dice soltadla, va contra la ley. Si dice apedreadla, ¿dónde está su misericordia? Era una trampa muy bien pensada. Diga una cosa, diga otra, lo desprestigian. Pues Cristo, ¿qué hace Cristo? El que esté sin pecado, que tire la primera piedra. Y se pone a escribir en el suelo. No dice el Evangelio lo que escribía, pero podemos suponer, porque así dice el Evangelio, empezaron a desfilar uno a uno. ¿Y por qué empezaron a desfilar uno a uno? Por lo que él escribía en el suelo. ¿Qué escribía? Podemos suponer que escribía palabras claves que cada cual lo entendía. Por ejemplo, escribe Rebeca. ¡Oh, Rebeca! ¡Es mi querida! Como lo diga en público. ¡Ah, arreglado estoy! ¡Oh! Y se quita del medio. Escribe Samuel. Dice otro, Samuel, a este le he robado, a este le he estafado, a este lo que sea. Samuel, a ver si me descubre. Y se quita del medio. Y entonces Cristo fue escribiendo palabras claves que cada cual entendía que iba por él y se iba quitando del medio. Y al final se queda solo con la adúltera. Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Se han ido todos? Sí, señor, se han ido todos. Pues anda, mujer, yo tampoco te condeno. Vete y no vuelvas a pecar. Y no vuelvas a pecar. Te perdono, pero arrepiéntete y no vuelvas a pecar. Pero, en fin, a eso voy. A la inteligencia de Jesús, que la trampa que le pusieron era muy buena. Estaba muy bien puesta. Era para que Cristo hubiera caído en la trampa. Pues no, con la inteligencia que tenía, se escapa de la trampa y los fariseos no salieron con la suya. Junto a esta inteligencia de Cristo, Cristo tenía una enorme ternura. Una enorme ternura. Los niños se le colgaban del manto, no le dejaban caminar. Los niños son intuitivos para descubrir la bondad de corazón. Los niños descubrían la ternura de Jesús, le rodeaban, no le dejaban andar. Los apóstoles tenían, bueno, niños, fuera niños, dejad al maestro, fuera niños, dejad al maestro, que no le dejáis andar. Jesús dice, dejad que los niños se acerquen a mí. Jesús disfrutaba rodeado de niños y los niños disfrutaban acercándose al maestro porque encontraban en él una persona tierna, una persona cariñosa, una persona afable,
una persona que daba gusto tratar con ellas. Cristo, junto a gran fortaleza, contra su gran valentía, junto a su gran inteligencia, era un hombre tierno, un hombre delicado, un hombre afectuoso. Otro detalle que no es frecuente hablar de él, pero yo creo que era real. Cristo tenía sentido del humor. Cristo daba bromas. Daba bromas. Voy a contar dos. A Felipe le tomó el pelo. A Felipe le tomó el pelo. Porque cuando están allí en el monte, Felipe, que toda esta gente no ha comido, y aquí en mitad del campo, hay que darles de comer. Maestro, aquí, sí, hay un chico que tiene 5 panes y 2 peces, pero ¿qué es esto para 5.000 hombres que tenemos aquí? Esto no es comida. Bueno, Felipe, empieza a repartir, empieza a repartir. Le tomó el pelo, porque le podía haber dicho, no te preocupes, Felipe, que voy a multiplicar los panes. Si Cristo le dice que va a multiplicar los panes, pues muy bien, pero no le dice que va a multiplicar los panes. Felipe, venga, muévete, ¿qué haces? Empieza a repartir. Y tenía 5 panes y 2 peces, a repartir entre 5.000 hombres. Pero no le dice, voy a hacer el milagro. Venga, Felipe, muévete, ¿qué haces aquí parado? Empieza a repartir. Y Felipe empieza a repartir y resulta que los panes no se acaban. Los panes no se acaban. Y con los 5 panes da de comer a 5.000 hombres y sobran 12 canastos de las sobras. Cristo va a hacer un milagro, pero a Felipe le toma el pelo, ocultándole que va a hacer el milagro y diciéndole que dé de comer a 5.000 personas con 5 panes y 2 peces. Otra broma de Jesucristo fue a la cananea. Aquello fue una broma. Aquello fue una broma. Porque miren ustedes, la llama perro. Cristo a la cananea la llama perro. Dice Cristo, no está bien que echemos a los perros la comida de los señores. La llama perro. Eso es para que la mujer se hubiera ofendido. Pero es que a veces las palabras, más que el significado, vale el tono de la voz, la cara que se pone, la mirada que se pone. Vale más que la palabra. Yo le llamo a uno sinvergüenza y según el tono de mi voz, se ofende o no se ofende. Porque yo le puedo llamar sinvergüenza con rabia, con furor, con mal genio y le insulto. Pero de broma, pero chico, qué sinvergüenza eres, muchacho, qué sinvergüenza eres. Y se lo digo con cariño. Y la misma palabra, sinvergüenza, puede ser insulto según el tono de voz. Y puede ser cariñosa según el tono de voz. Pues Cristo a la cananea le llama perro. No está bien echar a los perros la comida de los señores. Le llama perro. Pero se lo dice con un cariño, con una mirada, con un afecto, que la mujer no se ofende y le sigue la broma. Le sigue la broma. Bueno, señor, pero también los perritos comen de las migajas que caen de la mesa de los señores. No se ofenden. Le he llamado perro. Pero ella comprende que es una broma y le sigue la broma. Bueno, señor, también los perritos comen de las migajas que caen de la mesa de los señores. Por lo tanto, Cristo daba bromas. Pero además Cristo tenía un enorme dominio de sí. Un enorme dominio. Fijaros lo humillante que es para un hombre recibir un bofetón en público. Eso es humillante para un hombre. A Cristo le dan un bofetón delante de Caifás y Cristo no se inmuta. No contesta con un puñetazo. Lo primero que a uno se le ocurre, que contesta con un puñetazo o con un insulto. No, le dan un bofetón. Dice Cristo, si he respondido mal, muestra en qué. Mas si bien, ¿por qué me hieres? Enorme dominio propio, enorme dominio. Lo propio era haber saltado sobre el otro que le pegó un bofetón. Si he respondido mal, muestra en qué.
Mas si bien, ¿por qué me hieres? Enorme dominio propio. Llega Judas, le da un beso en Getsemaní para venderlo. Y Cristo podía haberse vuelto contra Judas. Parece mentira, Judas, lo que me has hecho, me has traicionado, me has vendido. Judas, tú que eres mi amigo, que eres mi apóstol, hay que ver, Judas. Cristo no se enfrenta con Judas. Amigo, le llama, amigo, ¿a qué has venido? Le llama amigo, y le está vendiendo. Judas le acaba de traicionar y Cristo le llama amigo. ¡Qué dominio propio! Y lo mismo en la cruz. Padre, perdónales que no saben lo que hacen. Lo están ajusticiando injustamente. Y él, a los que le están ajusticiando, Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Enorme dominio propio que tenía Jesús. Enorme dominio propio. Pero tengo que terminar y no quiero dejar en el tintero. Podría seguir hablando de las virtudes de Cristo como hombre, pero quiero decir un par de cosas antes de terminar. Dos cosas de Cristo. Cristo, el hombre más amado de la historia. Cristo, el hombre que más ha influido en la historia de la humanidad. Primero, Cristo, el más amado de la historia. Nadie es amado más allá de su tumba. Después de morir, unos años, los parientes quizás, pero al poco tiempo, todos se olvidan del difunto. Nadie ama a los muertos, los parientes en algún tiempo, pero al poco tiempo, nadie ama a un muerto. Nadie es amado más allá de su tumba. Nadie. Cristo hace 2000 años que murió y hoy se le ama como a nadie en el mundo. Nadie es amado como Cristo. Los grandes hombres de la historia son admirados, no amados. Hoy admiramos a Miguel Ángel. Nadie ama a Miguel Ángel. Hoy admiramos a Cervantes. Nadie ama a Cervantes. Cristo hace 2000 años que murió y hoy la gente da la vida por amor a él. Los mártires mueren por amor a Cristo y hace 2000 años que murió. Y miles de chicos y chicas le consagran la vida. Los mártires dan la vida de golpe. Los religiosos, los sacerdotes, las monjas dan la vida gota a gota, pero se la entregan a Cristo por amor a Cristo. Nadie en la historia ha sido amado como Jesús de Nazaret. Hace 2000 años que murió y hoy miles de hombres y mujeres dan la vida por él. Unos de golpe en el martirio y otras gota a gota consagrándosela por entero. Y, finalmente, Cristo, el hombre que más ha influido en la historia de la humanidad. Ningún hombre ha influido en la historia como Jesús de Nazaret. Valores hoy reconocidos en el mundo entero, valores que hoy no discute nadie, son de cuna cristiana, son de origen cristiano. La fraternidad universal no es de la Revolución Francesa, como nos han querido decir, es de Cristo. Amaos unos a otros, como yo os he amado, que todos sois hermanos. Por lo tanto, eso que nos han querido decir, que la fraternidad universal es de la Revolución Francesa, mentira, es de Cristo, es del cristianismo. Fue el cristianismo el que impuso el amor de unos a otros. La esclavitud, la abolición de la esclavitud, empezó con la carta de San Pablo a Filemón, cuando era inconcebible que un esclavo sea tratado como un hijo. Inconcebible en aquel mundo. Y Pablo le dice a Filemón que trate a su esclavo como a un hijo. Ahí empieza la abolición de la esclavitud. En la carta de San Pablo a Filemón ha sido el Evangelio, ha sido el cristianismo el que ha puesto las bases para la abolición de la esclavitud. Hoy, el marxismo
se ha querido apoderar de la bandera de la justicia social. Hasta el punto de que dentro de la Iglesia los cristianos de la teología de la liberación se ha creído que para hacer justicia social hay que hacerlo en clave marxista. No, señor. Para la justicia no hay que ser marxista, basta ser cristiano. Es el cristianismo el que ha luchado siempre por el pobre, por el marginado, por el desvalido. Cuando nadie hacía hospitales, la Iglesia levantó hospitales. Cuando nadie hacía asilos, la Iglesia levantó asilos. Cuando no hacía leproserías, la Iglesia levantó leproserías, etcétera, etcétera. La primera que se ha preocupado del pobre, del desvalido y del marginado, la Iglesia, el cristianismo. Hoy los estados tienen hospitales y asilos y leproserías. Pero cuando nadie hacía nada de eso, la Iglesia se preocupó del pobre, del desvalido, del marginado. Siempre la Iglesia. Por lo tanto, que no vengan ahora creyéndose que la justicia social es bandera marxista. Es cristiana. Y los marxistas han querido arrebatar a la Iglesia la bandera de la justicia social. Y no tengo tiempo, pero un minuto, porque es de mucha actualidad. Hoy en el mundo, la única que se preocupa de hacer justicia con los seres humanos no nacidos, condenados a muerte por los abortistas, la Iglesia. Ahí tienes al Papa, el gran misionero de la Iglesia, que va por el mundo hablando contra el aborto. Cuando en el mundo entero se condena a muerte a seres inocentes antes de nacer por egoísmo de los mayores, la única que defiende los derechos a vivir del no nacido, la Iglesia. Porque la Iglesia siempre ha estado al lado del marginado, del pobre, del oprimido. Siempre la Iglesia. Por lo tanto, aquí tenemos cómo Cristo, con su doctrina, ha influido en la historia de la humanidad como nadie en el mundo. Pues muchas gracias por vuestra atención y hasta el próximo programa, si Dios quiere. Adiós.